con el tema, con este módulo de tiempos finales. Las dos sesiones anteriores, Andreita nos explicó un poquito como un panorama general del libro de Apocalipsis y pudimos entender como la importancia y la bendición que hay en leer y en entender ese libro. En muchos de nosotros, aunque si hemos sido cristianos por mucho tiempo, ha habido un tabú con este libro y hemos escuchado muchas cosas de ese libro, el que lo lee se vuelve loco, que, bueno, cosas que hemos oído incluso en el mundo, que es inentendible, que son muchas interpretaciones, pero lo que es verdad es que trae una bendición muy grande poder leerlo y que el Espíritu Santo de Dios nos empieza a dar entendimiento sobre las cosas que ahí están escritas. Y yo pienso que ese libro es como una pastilla. Uno a veces no sabe cómo es el mecanismo de acción del acetaminofén, yo qué sé, en el cuerpo, pero lo que sabemos es que nos quita el dolor de cabeza o baja la fiebre. Muchas cosas de la palabra yo pienso que no las vamos a entender a profundidad, porque dice la misma palabra que muchas cosas están guardadas y reservadas como en secreto, y otras sí son reveladas. Lo que sí pienso es que leerlo, escucharlo e interesarnos por él provoca en nosotros un resultado, y es bendición, dice el libro, exactamente. Sí que Andreita pudo hablar y nos mostró unas diapositivas muy chéveres sobre algunas de los hechos o cosas que suceden en ese periodo de 7 años. Y vimos sellos, vimos copas, vimos trompetas, vimos juicio de Dios contra el mal. Y sobre todo vimos que el libro se trata de la revelación de Jesús al mundo. Y el fin del mundo como sistema, digamos, no físicamente, sino como sistema para que empiece el reinado de Jesús aquí en este mundo y en esta tierra. Entonces, eso me pareció muy chévere poderlo entender por las cosas que nos explicó Andrés. Y hoy yo quiero que entremos a entender otro tema profético que lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero que no lo hemos digerido ni entendido. Pues hablo por mí. Y eran las 70 semanas de Daniel. Esas 70 semanas, que no eran semanas de Daniel, sino que fueron unas 70 semanas que le dicta un ángel a Daniel contándole sobre un plan perfecto de restitución y de restablecimiento de Israel como nación, o un cumplimiento profético de toda la escritura dentro de ese plazo de 70 semanas. ¿Listo? Entonces, quiero que todos vamos a la Biblia y busquemos el libro de Daniel. Y vamos al capítulo 9 de Daniel, por favor. Voy a esperar 2 minutos para que no vamos a estar leyéndolo mucho, necesito que lo tengamos ahí, el capítulo 9 de Daniel. Y vamos a leerlo, voy a empezar leyéndolo en una versión Reina Valera, que casi todos tenemos esa versión, muchos estamos como asociados a esa versión. Quiero contarles también que ese capítulo 9 de Daniel está dividido como en 2 partes. La primera parte, que va del versículo, ya les digo, los primeros 19 versículos nos muestran el clamor, el ayuno, la pasión, la amistad que tiene Daniel con Dios.
y cómo él tiene una relación como ferviente con el Señor y es una persona de verdad de intimidad con Dios, de estar metido en sus cosas e interesado por sus asuntos. Y esos son los primeros 19 versículos del capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 20, porque desde el versículo 20 viene una visión o un mensaje de un ángel, el ángel Gabriel específicamente, a Daniel, explicándole algunas cosas. Y lo vamos a leer. Esta Biblia dice, profecía de las 70 semanas. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Quiere decir que él estaba en clamor, todavía estaba en ese momento de oración. Aún estaba hablando en oración, dice el versículo 21, cuando el varón Gabriel, este ángel mensajero, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Estas dos palabras se repiten muchísimo en este libro, sabiduría y entendimiento. Entonces son dos cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé para poder entender los últimos tiempos o sus planes o lo que está profetizado, lo que está escrito, que sabemos que es seguro, que es verdadero y que se cumplirá. Pero necesitamos sabiduría y entendimiento y vienen de Dios. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Nuevamente, entendimiento. Te está pidiendo Daniel entendimiento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es lo que yo quiero que empecemos a entender ahora, que el reloj profético está determinado por Israel. Y esto es algo que hemos escuchado muchas veces, pero yo personalmente no lo entendía. Porque Israel es el reloj del mundo, porque es el reloj profético. Y cuando vengo a Daniel y encuentro este tipo de profecías, veo que todo está determinado o todo lo muestra según los tiempos y las cosas que suceden en Israel, específicamente en Jerusalén. Entonces, volvamos otra vez al versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Y dice que para 6 cosas, se iban a cumplir 6 cosas bien importantes en este tiempo. Y las vamos a escribir. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 cosas iban a suceder cuando se cumplieran esas 70 semanas. Y ya vamos a ir ahondando en el tema. La primera era, perdónenme un segundo, terminar la prevaricación. Y ahorita vamos a entender qué es esto. Prevaricación. En otras formas se puede decir que era ponerle fin al pecado o el pecado. Iba a terminar. La segunda cosa que nos dice aquí, en el versículo, en el 24, poner fin al pecado, perdón, versículo 24, terminar con el pecado. La tercera nos dice
expiar la iniquidad. Iniquidad, voy a quitar iniquidad. Iniquidad. Y expiar, ya vamos a ver qué era expiar. Traer justicia perdurable, es la cuarta cosa. Justicia perdurable. La quinta cosa sería sellar la visión y la profecía. Visión y profecía. Y la sexta y última cosa sería ungir al santo. Hay muchas versiones que dicen al lugar santísimo o ungir al santo de los santos, pero sabemos que este es el ungimiento de Jesús. Y estas 6 cosas sucederían cuando se cumplieran estas 70 semanas. ¿Listo? Hasta aquí vamos claros. Entonces, el versículo 24 nos está diciendo las 6 cosas importantes que sucederán cuando se cumplan estas 70 semanas. Y esto es la restauración prácticamente de Israel. Restauración de Israel o del pueblo, de la ciudad y el inicio del reinado de Jesús. O sea que en ese versículo está casi que toda la profecía, o lo que nos falta, o lo que ya fue profetizado y nos falta por ver en cumplimiento. ¿Ok? Versículo 24, importantísimo. De pronto vamos a, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a ahondar un poquito en esto. O hagámoslo en un momentito, ya que estamos aquí. Vamos al primer punto, prevaricación. Yo busqué qué quería decir prevaricación porque prevaricato es un término como raro que creo que tienen casi que solo los abogados. Y dice que es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Yo pienso que esto tiene que ver con que se va a quitar de alguna manera el juicio injusto de aquel que nos juzga delante de Dios injustamente. Así que prevaricación para mí tiene que ver con todo el engaño y ese dedo apuntándonos de Satanás constantemente ante Dios, ¿ok? El pecado, pues sabemos claramente que quitar el pecado o ponerle fin al pecado, uno de los pecados más grandes fue que su pueblo no reconociera a Jesús como Mesías. Y dice que hasta que ellos digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el pecado todavía estará dentro de nuestra tierra o de nuestro territorio. Así que tiene que llegar un momento en el que los que no reconocieron a Jesús lo reconozcan. Dice, eso está en Zacarías 12:10, que habla de que ellos llorarán como si fuera la muerte de un primogénito, de un unigénito. Entonces, Zacarías 12:10 nos habla un poquito. El libro de Zacarías habla muchísimo de lo que sucederá en los últimos tiempos. Yo no sabía, pero estudiando un poquito de este tema, Zacarías, pienso que es un libro que tenemos que empezar a leer y a estudiar, además pues, de estas profecías de Daniel. Terminar con el pecado. Entonces dijimos, Israel será el primer lugar en el mundo donde se vivirá sin pecado y teniendo conocimiento tanto de la ley y el poder del Espíritu Santo. Esas son las dos cosas, la combinación perfecta, digo yo, para lograr vivir sin pecado, porque todos de alguna manera estamos gobernados o hay una parte de nuestra naturaleza caída que nos hace desobedecer, nos hace ser rebeldes y nos hace no servir al Señor como deberíamos de hacerlo. Pero Israel será el primero, o
los israelitas serán los primeros en lograr esta unión de esas dos cosas. Y yo siempre le digo a esos adoradores en espíritu y en verdad, pues, por el poder del espíritu y con el poder de la palabra, en lograr vivir antes de que los cuerpos sean glorificados sin pecado. Y eso va a ser algo bien chévere. Eso va a suceder en los últimos tiempos. Expiar la iniquidad. La palabra expiar quería decir borrar, quitar, y que no va a tener consecuencias. Porque hoy en día nosotros nos arrepentimos o cometemos algún pecado, pero nos es perdonado, ya nos fue perdonado, pero ese pecado nos trae una consecuencia. El expiar la iniquidad quiere decir que consecuencias ya no habrán en ese momento, así se hayan cometido pecados en otro momento. La justicia nos habla de esa justicia de Jesús, de ese juez justo que gobernará con justicia. El sellar las visiones y las profecías tiene que ver con que veremos el cumplimiento de todo esto que hemos leído en la palabra, que a veces creíamos que no se cumpliría, pero que en este momento será como sellado, como chuleado, digo yo, porque esto chulo, se cumplió, mírenlo, ustedes lo pueden ver con sus propios ojos. Y el ungimiento del Santísimo, del Santo de los Santos, pues yo pienso que es la proclamación de Jesús como Rey, que iniciará reina sobre la tierra. Estas son cosas que sucederán con el cumplimiento de las 70 semanas. Así que estos son solo buenas noticias. Estos son solo buenas noticias. Ahora vamos a entender lo de las 70 semanas. Sigamos con el versículo 26 o 27. Ya les digo. Pido perdón que este tema es un poquito ladrilludo, digo yo, pero es importante que lo entendamos. Listo. Versículo 25. Sabe pues y entiende, otra vez, sabiduría y entendimiento, de que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y listo, vamos a empezar con lo que me gusta a mí, las líneas del tiempo. Aquí nos está diciendo ya un punto de partida y un punto de llegada. Y acá nos dice Mesías príncipe hasta el Mesías príncipe, que es Jesús. Príncipe, yo me preguntaba por qué príncipe, porque muy probablemente no ha sido coronado rey todavía. Príncipe. Y dice, el punto de partida nos lo dice aquí. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto es un edicto o una orden dada. Y esas órdenes, según la Biblia y nuestra línea del tiempo, yo quiero que vamos todos al año como 538 o 530 en nuestra línea del tiempo. Y de ahí en adelante vamos a encontrar en realidad 4 edictos o 4 órdenes para salir a restaurar el templo y Jerusalén. Lo voy a poner aquí. En el 538 a.C., Ciro fue quien dio un edicto, el primero, ¿recuerdan? Que dijo, se acabó el cautiverio, ya pueden volver a su ciudad. 538. El segundo edicto fue un poquito más hacia Jesús, fue 20 años más adelante, que fue la confirmación de este. En el 518 a.C., Darío confirma lo que dijo Ciro. Y dice, sí, pueden ir a restaurar el templo y las murallas. ¿Estamos bien? En el 459, un poquito más adelante, ya 459, está el de Artajerjes. Artajerjes I,
primero, papá, también nos da un edicto para ir a construir. Y en el 446, 445, 444, dicen algunos, Artajerjes II nos da otro edicto. ¿Cuál de estos será el edicto de salida? No sabemos con seguridad. Les digo, les doy mi opinión según cálculos que hemos hecho, pero para mí es más el del 445 de Artajerjes. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Vamos a entender un poquito más. Entonces, nos dice. Uy, por no. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea que nos da un primer tramo. Aquí hay 7 semanas y 62 semanas. Aquí tenemos un total de 69 semanas proféticas. Y estas 69 semanas, ¿por qué lo ponemos tan largo? Porque estas son semanas de años. Así que cuando nos hablan de 70 semanas, estamos hablando de 490 años. 490 años. Estas eran las semanas proféticas, eran semanas de años. 7 por 7, 49. Son 490 años. Pero nos está diciendo que en 69 semanas iba a haber un momento de salida desde el edicto hasta el Mesías príncipe. Esto corresponde a, estos puros números, a 483 años. Nos queda faltando 7 años para completar los 490, ¿cierto? Los 490. Estos 7 añitos de aquí no se han cumplido. Estos se cumplieron exactamente. Y si multiplicamos 483 años judíos, porque cuando se le dio a Daniel el mensaje, muy probablemente los años con los que le habló el ángel Gabriel eran años judíos. Y los años judíos se cuentan como de 360 días y no como los gregorianos de 365 días. ¿Ok? Entonces, hacemos una conversión. Ténganme paciencia y si quieren reescuchen el mensaje para que puedan asimilar esta partecita matemática. Para los que no somos tan ágiles con las matemáticas, porque a mí me costó un poquito entender. Pero me tocaba convertir estos 483 años, multiplicarlos por 360 y el resultado dividirlo en 365 para que me dieran años gregorianos, que es lo que nosotros usamos. O sea que este 445 es un año gregoriano y este año 30, que es muy probablemente la muerte de Jesús, es un año gregoriano también, como lo entendemos nosotros hoy. Entonces necesito convertir estos 483 años judíos a años gregorianos y me da 476 años. 476 años. Si yo, desde la muerte del Mesías príncipe en el año 30, le resto 476 años, llego al 445, 446 y me da en el edicto de Artajerjes. O sea que estos primeros 483 años se cumplen proféticamente exactos, desde el edicto de Artajerjes hasta la muerte de Jesús en el año 30 después de Cristo.
Entonces, esta partecita es importante entenderla, no se queden en lo matemático, porque estos 62 semanas o 483 años proféticos ya se cumplieron y se cumplieron exactos. Yo he intentado buscarle la exactitud con diferentes cosas, pero esos son temas que no tienen, no digamos que no tienen trascendencia, porque de pronto sí la tienen, pero son temas secundarios. Lo que es importante es entender que desde un edicto hasta la llegada o la crucifixión del Mesías príncipe, se cumplieron 69 de las 70 semanas de las que nos habla Daniel. Y las 70 semanas ya sabemos que es para la restauración de esas 6 cosas que veíamos. O sea, la restauración de Israel, del pueblo, de la iglesia y el inicio del reinado de Jesús. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Paremos hasta aquí un momentico y si hay alguna pregunta o algo podamos resolverla. ¿Listo? Pero había escrito que en el Nuevo Testamento la palabra que dijiste es obtener perdón por su culpa. ¿Obtener perdón por su culpa? ¿La prevaricación? prevaricación? Ah, chévere. Di que escribe. Las preguntas las pueden escribir en el chat, si alguno tiene alguna. Un minutico y si no hay preguntas seguimos. Si todo está claro, seguimos. Este es un tema 100% numérico. O sea, no 100% numérico, no, tiene mucho de espiritual, pero tiene un gran porcentaje de números y de historia. Entonces, pues es bueno entenderlo como a profundidad. Hasta aquí hemos cumplido 69 semanas de las 70. Hay una semanita de 7 años perdida. Vamos a seguir con el... ¿No hay? La unidad de medición judía es Shavua, que significa periodo de 7. La última semana, que es la que estamos cursando, según los entendidos, se sale del contexto original. Dice Enrique. Ok, sí, esa es una de las teorías que digamos que esta última semana, que es a donde vamos a entrar ahorita, muy probablemente no va a ser contabilizable o no va a ser posible descifrar cuándo va a ser. Y vamos a entrar en este periodo ya mismo. Vamos a ver. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Nos está diciendo que acabado aquí iban a asesinar al Mesías. Acabadas las 62, versículo 26, dice, versículo 26, lo voy a poner aquí, se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nos dice que vendrá un príncipe y destruirá la ciudad nuevamente. Y ustedes saben que en el año 70, este es el año 30, en el año 70, Tito destruye el templo de Jerusalén nuevamente y se cumple la profecía de que no quedará piedra sobre piedra, porque para saquearlo lo destruyen todo, hasta los cimientos, mejor dicho, se llevan todo. En Roma, incluso sé que hay en el arco de Tito, hay oro sacado del templo de Jerusalén, una menorá en oro y cosas del templo. Se cumple la profecía y se cumple lo que Daniel estaba diciendo, ¿ok? ¿Qué pasa con este periodo hasta acá? ¿Por qué no se ha cumplido la semana 70, que es esta última semanita de 7 años?
Estamos viviendo este periodo de aquí que se llama el periodo de la gracia. Y en este periodo de gracia es donde nosotros, sin ser parte del pueblo de Israel, el Señor nos está permitiendo entrar. Entonces, durante este tiempo, que ya van 2000 años pasaditos, ¿cierto? Se está cumpliendo el número de los gentiles. Dice que hasta que se cumpla el número de los gentiles. Aquí están pasando muchas cosas. Y este periodo en el que vivimos nosotros, que van 2000 años, van incluso muchos más años de los que duró la profecía como tal, es donde nosotros tenemos que estar apercibidos y entender lo que nos dice la palabra. ¿Para qué? Para saber cuándo va a empezar esta última semana. Antes de la restauración. Esta la voy a poner en rojo, esta última semana, porque esta última semana es de la semana que nos estuvo hablando Andreita la semana pasada. Y esta última semana de 7 años es conocida como la tribulación. Sí, unos la dividen entre tribulación y gran tribulación, con un periodo de 3.5 años y 3.5, cumpliéndose así los 7 años perdidos de la profecía de Daniel, que todavía no se han cumplido. ¿Por qué? Por amor del Señor a las otras naciones, que somos nosotros. Así que nos ha dado 2000 años de gracia, de tiempo, de paciencia. Por ahí hay un versículo que dice, no queriendo, su venida la tiene por tardanza, no queriendo que se pierdan, sino que muchos sean salvos. Este tiempo es un tiempo de amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender en este momento. No es, yo pienso que la importancia de este mensaje profético es poder ver el amor que el Señor le tiene a la humanidad entera y lo que está permitiendo en este momento antes de que se cumpla la semana 70, porque en la semana 70 está compensado o condensado todo lo que el Apocalipsis narra. Y es la revelación de Jesús, pero es el juicio de Dios contra los que no son de Dios. ¿Ok? Entonces, semana 70. Sigamos con el versículo 27, ya vamos a terminar este capítulo que, como les dije, tiene demasiada historia, son poquitos versículos, desde el 20 hasta el 27, son 7 versículos llenos de sabiduría y de conocimiento y de historia y de matemáticas y de tiempos y de fe y de gracia y de destrucción y de buenos juicios. Bueno, de verdad que en estos 7 versículos hay demasiado. Por eso muchos autores o muchos teólogos dicen que este capítulo puede ser la columna vertebral de toda la profecía bíblica. O sea, miren la importancia de entender las 70 semanas de Daniel. Nosotros estamos tocando un poquitico como el tema a modo de introducción, pero muchos concuerdan con que esto es el todo. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 27. No, volvamos al 26. Retomamos el versículo 26, cada uno con sus Biblias. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya vemos que fue Tito en el año 70. Y su fin será inundación, con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y por otra semana, estamos hablando de la semana 70, aquí, y por otra semana, él confirmará el pacto con muchos. Aquí nos está diciendo una cosa bien importante. Este hombre, este príncipe, va a hacer un pacto con muchas otras naciones, ¿ok? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta para que podamos discernir el tiempo. Esto va a ser un pacto
con muchos. Y esto probablemente va a ser un pacto de paz. Ya lo vimos con Andreita. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estos 3 años y medio serán de paz, pero a la mitad se partirá esa semana y ya no habrán ni sacrificios, no sacrificios, ni ofrendas. Este hombre querrá que se le adore a él y no a Dios. Y la Apocalipsis y esta misma Daniel habla de la abominación desoladora, ¿cierto? Sí. La abominación desoladora, que es prácticamente algo muy feo que va a hacer este hombre en el templo y en el lugar santísimo específicamente. Así que eso es algo a lo que tenemos que estar atentos, porque cuando veamos que en el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido para que esta semana 70 se cumpla, va a suceder algo muy feo y un hombre va a profanar ese templo y va a hacerse pasar por Dios y va a hacer sacrificios que no son agradables a Dios, y ahí sabremos que estamos en la mitad de la semana y se está cumpliendo lo que dice Daniel 9, versículo 27. Dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el diablo. Dice que después de esto vendrá a la tierra el diablo en forma de anticristo, de hombre. Mejor dicho, a este anticristo le serán dados todos los poderes, toda la sabiduría, todo las capacidades, digamos, que tiene Satanás. Pero lo lindo de este capítulo es que dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y lo que está determinado, ya lo vimos que son sellos, son trompetas y son copas. Y estos son los juicios que vienen de Dios para el desolador y para todos los que trabajan con él. Entonces, esto es un mensaje de esperanza grandísimo. Y esta semana 70 sí va a ser de aflicción para muchos, porque vamos muy probablemente a ver cosas y a no entender muchas cosas, pero sí es importante que estemos preparados y que nuestro corazón esté listo para no ofendernos con Dios cuando veamos muchas de las cosas que están profetizadas. ¿Por qué es tan importante entender las 70 semanas de Daniel? Porque ya vimos que ya se han cumplido 69 semanas. Nos falta una semana de 7 años, nos faltan esos 7 años restantes. Pero ¿qué tenemos que entender en este momento? Porque no sabemos muy probablemente ni el día ni la hora, pero sí Jesús, sobre todo cuando estuvo aquí en la tierra, habló mucho de cosas que sucederían antes de, y él habla de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de pestes y de terremotos. Y son cosas que nosotros estamos viendo. Así que algunas de las señales estamos empezando a verlas. Y él dice, pero este no será el fin. Entonces, nos está hablando de cosas de alguna manera externas, ¿cierto? O cosas físicas que van a suceder. Pero también Jesús habla en Mateo 24, un poquito más adelante, habla también de traiciones, de ofensa, de falta de amor, y van a empezar a suceder cosas internas. Y esto es lo que yo les digo. Nosotros nos podemos preparar para un terremoto, para un hambre, para una hambruna, para las pestes, nos aislamos, así como estamos ahora, sin querer decir que esto sea una peste, pues lo que estamos viviendo, sino un principio de dolores. Y nos podemos preparar, pero también tenemos que prepararnos para las traiciones, para las ofensas, para la falta de amor, para la muerte de seres queridos, para ofendernos con Dios. Entonces, es algo que sucederá también antes de que llegue esta semana. Ofensa en el corazón. Así que, ojo, porque nos tenemos que preparar para eso. Y también Jesús habla en Mateo 24, para que lo lean,
paralelo. Mateo 24 para mí está aquí. Mateo 24 está aquí, en este periodo de gracia, y es donde el Señor nos está hablando que están sucediendo estas cosas. Y nos dicen que al final de todo, dice el versículo 15, dice, el evangelio va a ser proclamado en todo el mundo. Tiene que ser proclamado en todo el mundo, y eso está pasando con internet, con lo que estamos viendo en este momento. El evangelio, las buenas noticias, esto que estamos haciendo en estos momentos, puede estar llegando a muchas más personas de una manera mucho más acelerada, como sucedía hace 10 días, hace 30 días antes de que empezara esta cuarentena y todo. Con estos medios de comunicación, yo pienso que el evangelio está siendo esparcido y regado hasta los últimos rincones del mundo. Y esto hace parte del cumplimiento de las profecías de Jesús, diciendo que, pero no ha llegado el fin, todavía no es el fin. Después de esto llegará el fin. ¿Y saben qué dice Mateo 24? Jesús les estaba diciendo a sus profetas, tienen que leer el libro de Daniel. Mateo 24 es Jesús diciéndole a los profetas, ustedes les estoy diciendo qué va a pasar, pero saben que necesitan entendimiento y sabiduría y leer el libro de Daniel. Se lo dice, ahí queda de tarea. Leer y vivir como Daniel. Sí, leernos Mateo 24 completo, por favor. Otras cosas para volver a redireccionar el tema al reloj profético que es Israel. ¿Qué tiene que pasar para que... Espera un momentico, leíto que algo está pasando. ¿Qué? Perdón. Ya. Se trabó. ¿Qué tiene que pasar? Algunas de las cosas que tienen que suceder para que esta semana 70 se cumpla. Pues resulta que las 69 semanas anteriores están determinadas para un Israel que es nación, para un Israel que tiene templo y para un Israel donde se realizan sacrificios. Hay una pregunta, dice, Sí, perdón, me perdí. pregunta. En esta última semana, ¿qué pasa en los primeros 3 años y medio? En la mitad llega el falso profeta y se mantiene por los otros 3 años y medio. Durante los 7 años va a estar ese anticristo en la tierra, sino que los primeros 3 años y medio son de una falsa paz. Falsa paz. Yo creo que en estos 3 años y medio son cosas que creemos que de alguna manera se logran discernir, pero pues están sujetas a más estudio, ¿no? Entonces, muy probablemente en esos primeros 3 años y medio vamos a tener una falsa paz y este hombre va a intentar solucionar muchos problemas cotidianos y con ese intentar solucionar problemas mundiales va a ganar muchos seguidores. Y cuando tenga muchos seguidores, a la mitad de la semana va a realizar lo que les decíamos ahora, la abominación desoladora, que va a ser un acto pues de blasfemia pura contra Dios mismo, y lo va a realizar en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, como les venía diciendo, es necesario antes de que esta semana suceda, que haya peste, hambre, terremotos, que nos ofendamos los unos con los otros, que el número de los gentiles sea completado, que algunos de los judíos empiecen a reconocer a Jesús como Mesías, y eso lo estamos viendo, y sobre todo que haya templo, que haya un templo. En este momento no hay templo. Muchos dicen que el templo está listo y que lo podrían construir los judíos en 2 meses. Así que estemos atentos, porque esas son cosas que se vienen oyendo, son rumores, son chismes, como les digo, y que no sabemos con certeza, pero algo que sí es necesario es que se reedifique un templo y que los sacrificios vuelvan a tomar, a realizarse, para que a la mitad de esta semana cesen los sacrificios y las ofrendas mesidas. O sea que la Biblia me está diciendo que en este periodo están los sacrificios y las ofrendas funcionando. O sea que en este periodo de gracia también
muy probablemente veremos la reconstrucción del templo. Así que cuando veamos reconstrucción del templo, tratados de paz, guerras y demás cosas, entendamos que estamos aproximándonos a esa última semana, ¿ok? Sobre la última semana vamos a tener muchos más estudios, vamos muy probablemente a abrir un espacio en el que nos vamos a enfocar 100% en la revelación de Jesús, porque estos 7 años no es ni el anticristo, el protagonista, ni el falso profeta, ni el dragón, ni los terremotos, ni las pestes, no. En estos 7 años, el protagonista es Jesucristo, y a ese lo vamos a estudiar tal cual como nos lo dice la palabra, como nos lo describe, con sus ojos, con su rostro de sol, con los pies como bronce ardiendo, bueno, vamos a desglosar bastante el tema de la revelación de Jesucristo, porque es a Él al que tenemos que reconocer, porque nos dice, ojo también, Jesús decía aquí en Mateo también, ojo, que vendrán muchos haciéndose pasar por mí, pero tenemos que aprender a reconocer y a ver al que nos ha llamado, al que seguimos, no confundirnos. Y por eso necesitamos estudiar a profundidad la revelación de Jesús en la palabra. ¿Qué más? Otra cosa que tiene que suceder, si hay templo, se tiene que restaurar el sacerdocio y todo el tema levítico, ¿listo? Y Jerusalén tiene que ser la capital de Israel. O sea que desde 1948, cuando Israel se vuelve nación nuevamente, pienso yo que inicia la cuenta regresiva, que inicia el conteo de la generación que verá el regreso del Señor. Y esa generación son 100 años más o menos, algunos dicen 100, algunos dicen 80, bueno, no sé. Pero para mí el momento en el que inicia todo es 1948 con Israel como nación, y ese reloj vuelve a ser tic-toc, 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 porque estábamos en pausa. Así que desde ese momento para mí se reactivan nuevas cosas. Lo que hizo Donald Trump hace un año o menos, de declarar a Jerusalén como capital y de poner su embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pues qué cosa más profética que todas las naciones estén ya de alguna manera reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, y eso es necesario para que la semana 70 se cumpla. Yo creo que esto es como el principio de la semana 70. Hay mucho más que estudiar, muchísimo. O sea, aquí nos podríamos quedar años, yo creo que en este capítulo. Pero quisiera saber si hay alguna duda o algo, porque este es el abrebocas de la semana 70 y es como lo que yo pongo para que todos se animen a leerlo y a pedirle al Espíritu Santo que les dé sabiduría y entendimiento para entender mucho más de lo que está aquí. 1948, el florecimiento de la higuera que hablaba Jesús es Israel, dice Pierre. Y Juan Cardona manda, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es importante entender que todas las profecías, aunque por muchos siglos hemos tenido terremotos, han habido guerras mundiales, y uno dice, ¿y por qué no fue antes y puede ser ahora? La realidad es que este versículo es súper importante, el 34. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que todo lo que está profetizado tiene que pasar en una generación. Y está condensado en esos 100 años, digamos. En 100 años tiene que ocurrir el cumplimiento de toda esta parte que acaba de explicar Leo. Las generaciones bíblicas, pues algunos como les digo, las tratan por 80 años y otros dicen que son 100 años, pero esas generaciones, en esta generación tienen que suceder todas estas cosas. Y ya lo estamos viendo, el florecimiento de esa higuera, pues yo pienso que arranca con Israel como nación. La próxima clase, dentro de 8 días, vamos a entrar un poquito en una visión que tuvo Ezequiel de los huesos secos, que tiene también que ver con
formación nuevamente del cuerpo de estos soldados o de esta gente que estaba en ese valle, y representa a Israel, cómo se están levantando nuevamente. La iglesia judía mesiánica se ha aumentado en número grandemente en los últimos años. O sea que está cumpliéndose de alguna manera también la profecía de que todos los judíos reconocerán quién era Jesús, a quién fue quien traspasaron. Pero eso tiene el cumplimiento total cuando Él venga. Es decir, aquí, al final de esos 7 años. En estos 7 años, yo creo que viene el ungimiento del que hablamos ahora, ¿cierto? El ungimiento, y es como la coronación del rey, o ya, este rey ya fue proclamado, pero será en este momento coronado, o en ese momento se sentará ya en su trono. Y esto, que ustedes que saben que me gustan las fiestas, esto probablemente sucederá en una fiesta, una de las fiestas del Señor, se llama la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, porque les dejo solo este dato antes de terminar. Los reyes se ungían de alguna manera, o eran príncipes, como aquí, Mesías príncipe, pero ejercía su reinado o empezaba a reinar siempre en un Yom Teruah, en un día de las trompetas, en una de esas fiestas. En ese momento, el rey ya era rey. Había sido nombrado rey, pero ejercía su gobierno y empezaba a reinar desde un Yom Teruah. Por eso muchos dicen que este día, terminando, cuando lo veremos venir, dice Apocalipsis, en una nube y todo, muy probablemente va a ser un día de Yom Teruah. Así que no conocemos ni el día ni la hora, pero sí el Señor nos ha dado pistas con las temporadas. Y como veíamos en las fiestas, es importante que no veamos esto como un tema judío, sino como un tema global y mundial para el pueblo de Dios. Había una pregunta hace rato, qué pena Juan Guillermo que no la habíamos visto. Leo, ¿en qué tiempo profético viene el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, yo pienso que es un tema para estudiar. Lo vamos a estudiar más adelante y vamos a ver 3 o 4 posturas que hay para que cada uno las ponga delante del Señor y que el Señor le revele lo que tiene que ser revelado. Pero el tema del arrebatamiento se habla poco, en realidad, muy poquitas veces. Solo Pablo habla, creo que 1 o 2 veces de arrebatar. El término rapto no está. Entonces, ese arrebatamiento tiene varias teorías. Hay unos que dicen que es antes, unos dicen que es durante, otros que dicen que es después, pero ya lo veremos con versículos y con 3 líneas o 4 líneas del tiempo para ubicarlos bien y con los versículos que los sustentan para que la gente pues tenga un poquito más de claridad. Vanessa dice, importante entender que cuando dice no pasará esta generación, se refiere a esa generación de la que él estaba hablando y no a la generación cuando se escribió. O sea, no pasará la generación. Sí, exacto. Él le estaba hablando a sus discípulos en ese momento, pero hay evidencia que él a sus discípulos dice, ustedes van a morir, ustedes no van a ser la generación que me va a ver volver. Hay una generación que no son ustedes que verá todas estas cosas. Y pues, es importante entender que, porque a veces nos confundimos, a veces decimos, pues que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, y sus discípulos se murieron y no lo vieron volver. No, no está hablando de esa generación, está hablando de una generación futura. En la que verían todos los acontecimientos. Según muchos estudios, pueda que nosotros o nuestros hijos estemos dentro de esa generación. Así que preparémonos, que el tiempo está cerca. ¿Ok? Yo creo que podemos dejar ahí. Los invitamos a que sigan con el grupo de hombres y de mujeres. Y cualquier duda, de pronto pongámosla. Sé que estos temas traen muchas dudas, que estos temas traen controversia incluso, pero se trata es de ponerlos delante de Dios y que sea Él el que nos vaya cada vez revelando un poquito más de todas estas cosas. Pero es importante que las estudiemos, ¿listo?
Vamos a orar y cerramos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor. Aquí, de verdad, que sea tu Espíritu Santo explicándonos estas cosas, Señor, estas fechas, estos tiempos. Pero lo único que te pedimos, Señor, es que nuestro corazón esté siempre atento, alerta, velando día y noche, Señor, esperando tu venida. No sabemos si será el rapto antes, durante o después, pero yo te pido que nuestros corazones estén preparados para todo, Señor, para no ofendernos en caso de ver cosas que no nos gusten o que no entendamos. Y te pido que podamos ser luz, Señor, en medio de tanta tiniebla. Te pido, Señor, que seas tú aclarando todos los conceptos, Señor, que podemos ver y que seas tú dándonos una revelación pura a cada uno en el corazón. Damos gracias por estos tiempos y bendecimos a todos los amigos y hermanos que están atentos a tu palabra, atentos a tus visiones, Señor, a tu mensaje profético, para que les des sabiduría, les des entendimiento, Señor, así como se lo diste a Daniel y aún más. Damos gracias, Señor Jesús. Amén.